Buenos días, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2, integrado por Kevin López Ibarra, Jairo Martínez y por su servidor Alejandro Ordaz. Les presentaremos una aplicación de la ecuación Navier-Stokes para el sistema de refrigeración en granja de bitcoins. Comenzaremos planteando el problema que, como dije anteriormente, a un sistema de refrigeración en una granja de bitcoins. Queremos hacer pasar un fluido newtoniano incomprensible, en este caso el agua, entre dos placas de tarjetas separadas por una altura de variable h. Podemos apoyarnos de la figura de abajo. Tenemos que tomar en cuenta que el fluido no exceda la velocidad límite, ya que puede dañar o comprometer el funcionamiento de las placas. Por lo tanto, la velocidad máxima tiene que ser menor o igual, apareció atrás abajito, la velocidad máxima tiene que ser menor o igual a la velocidad del sistema. Y ahora sí, supondremos que la velocidad en los bordes es cero, por lo tanto la velocidad aumentará conforme vayamos al centro. Y la velocidad en cero es igual a cero y en h también, o sea, la altura. Y las consideraciones son fluido incomprensible, la diferencia de presión es lo que lo mueve, es uniformemente viscoso, fluido estacionario con comportamiento laminar, la separación en X es muchísimo mayor que la longitud de las placas y la gravedad no afecta verticalmente. Bueno, yo les voy a explicar lo de la ecuación que vamos a resolver, así que vámonos recio. Con nuestras condiciones, como está entrando el mismo fluido que sale, nuestra divergencia en nuestro fluido va a ser cero, así que se nos cancela gran parte de las ecuaciones de Navier-Stokes y nos quedan estas tres. Entonces, primero vamos a definir qué es cada cosa para estar en claro. Mu sería la viscosidad, rho la densidad, P la presión, X y son los ejes coordenados. Aquí tenemos la velocidad, la altura y pues las componentes de las velocidades. Entonces, como el fluido estacionario, sus derivadas parciales respecto al tiempo todas son cero. El fluido solamente se desplaza en la eje Y, que lo podríamos ver como hacia la izquierda. Digo, a la derecha, perdón. Entonces, los otros componentes de sus velocidades son cero. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, como el fluido solo se mueve en esa, lo que consideramos que lo mueve es una diferencia de presiones, entonces las parciales de las presiones en cualquier otra dirección que no sea de la dirección de Y también valen cero. El fluido es laminar, así que nos vuelve que la parcial tanto en V como con Y es cero en el eje que nos queda, y entonces nos reducen las ecuaciones a la de X y en Z nos queda en cero, y la de Y nos queda la segunda parcial de V con respecto a Z por mu es menos la parcial de es la parcial de la presión, lo que se simplifica en esa ecuación. ¿Da la que sigue? Entonces, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes con condiciones de frontera. Entonces, esta tiene una solución analítica porque la verdad nos buscamos un problema bastante más complejo porque queríamos, bueno, vimos y se nos ocurrió hacerlo para un problema aplicado y dijimos, este queda con ganas. Entonces, consideramos la diferencia, la derivada de la presión constante, o sea que decrece de forma lineal conforme recorremos la placa. Así que ponemos que la segunda derivada parcial es la diferencia de la presión sobre la longitud y el otro está multiplicado por mu. Dale la que sigue. Entonces podemos resolverlo simplemente integrando dos veces esto y nos queda una ecuación con dos constantes que tenemos que encontrar. Aplicando nuestras condiciones de frontera, las podemos encontrar haciendo también un poco de álgebra. Dale la que sigue, por favor. Al evaluar en cero tenemos que la segunda constante tiene que ser cero, y al evaluar en h y con la condición que tiene que ser cero tenemos que la constante 1 tiene que ser menos la ¿cómo se llama? Diferencia de la presión sobre 2L por h, y al final nuestra solución analítica queda de la forma V de z es de la diferencia de presión entre 2L por 1 sobre mu por z cuadrado menos z por h. Cabe aclarar que como la diferencia de presiones es negativa, ese término negativo contrarresta el término negativo que nos queda entre z menos z por h, ya que z por h es siempre mayor que z cuadrado, tal que z es menor que h. Pero como la diferencia de presión es negativa, es lo que nos da el signo positivo a nuestras velocidades, que es lo que estábamos buscando. ¿De la que sigue? Entonces, ¿cómo hicimos para resolver esto? Nuestro problema se presenta una ecuación, perdón, una idea ordinaria de segundo orden con coeficientes constantes. Eso sí, traté de extender el método para coeficientes variables, pero no tuve suficiente tiempo para calarlo, para probar la precisión, y
La verdad, le debo si el método también funciona para coeficientes variables, tampoco encontré mucha información al respecto, pero según yo debería valer también. Entonces, vamos a programar la ecuación diferencial del perfil de velocidades aplicando el método de diferencias finitas. Este nos permite calcular una ecuación diferencial por medio de sus condiciones de borde. Ahorita vamos a ver por qué. Dale la que sigue. Entonces, podemos aproximar nuestras derivadas de la siguiente forma. La segunda derivada es V evaluado un poquito después, o sea, V evaluado en, por así decirlo, Z más delta de Z, en menos 2 V evaluado en Z más V evaluado en Z menos delta de Z sobre delta de Z cuadrado, y la de V es V evaluado en delta de Z menos V evaluado en menos delta de Z, bueno, Z más delta de Z y Z menos delta de Z, y todo sobre delta de Z. Cabe aclarar que este método es más preciso cuanto más pequeño hagamos delta de Z. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir eso en nuestra ecuación diferencial y tenemos esa ecuación diferencial de ahí. Cabe aclarar que este es el caso general. Entonces, aplicando el álgebra de Kinder, despejamos cada uno de VI más 1, VI y VI menos 1, y tenemos esos coeficientes. Ahora, tenemos que al evaluar eso, dale la que sigue, vamos a evaluar todo esto desde f de z más delta de z hasta f n delta de z, tal que n delta de z es lo que va a hacer la diferencia entre nuestros puntos. Por ejemplo, si estuviéramos evaluando desde 1 hasta 5, los delta de z, depende de qué tan pequeños sean, serían n tal que toda la partición, o sea, aumentando en delta de z desde 1 llegáramos hasta 5, por así decirlo. Entonces nos queda un sistema de n ecuaciones diferenciales con n incógnitas, ya que tanto v de 0 como v de f son conocidas porque son nuestras condiciones de frontera. Entonces podemos acomodarlos de forma matricial de la siguiente forma. Cabe aclarar que para simplificar la matriz vamos a reescribir los coeficientes llamándolos sigma, tau y phi, y nuestra matriz queda de esta forma. Es una matriz que tiene diagonal y los dos espacios al lado de la diagonal ocupados, y todos los demás lugares son 0. Y tenemos que esa matriz multiplicado por el vector de puntos, que es el vector de puntos que vamos a graficar, tal cual esa es la gráfica, es igual a f de z más delta de z menos la condición inicial de borde más f de z más 2 delta de z, y así nos vamos hasta f de z más n menos 1 delta de z hasta f de z más n delta de z menos phi por la condición de borde final. Entonces, queremos el vector de puntos desde v1 hasta vn. Entonces, podemos multiplicar por la inversa de la matriz que tenemos en ambos lados, y de este lado nos va a quedar el vector de puntos, que es la gráfica. Y entonces solo tendríamos que encontrar la matriz inversa de la que tenemos aquí, ya que la matriz de f evaluada ya la tenemos. Ahí tenemos el procedimiento. Dale la que sigue. Y seguimos con mi compañero Kevin. Bueno, ahora vamos a explicar un poco el programa. Como tenemos ecuaciones de la forma Q por X por la segunda derivada de Y, más P de X por la primera derivada de Y, más G de X, Y es igual a H de X, este programa prácticamente nos puede calcular este tipo de ecuaciones. Pero en este caso, al solo tener la segunda derivada de B respecto a, a Z, solamente usaremos esta parte, y los demás coeficientes van a valer cero. Pero pues este programa también sirve para variables que no sean constantes. Y primeramente asignamos todas las variables y describimos dentro de todas las funciones nuestras, por ejemplo, aquí en HC va nuestra diferencia de presiones, nuestra longitud inicial, y Q, prácticamente como es la segunda derivada, solamente describe uno y los demás serán cero. Entonces, dentro del programa también escribimos nuestra altura h, nuestra x igual a 1 y nuestra viscosidad inicial. A partir de esto se irán realizando incrementos buscando una velocidad óptima para que no se pase, y en este caso nuestra velocidad óptima que consideramos, por ejemplo, fue 0.15 metros sobre segundo, y todo lo necesario para que se impriman las gráficas. Además, establecimos una velocidad máxima mayor a la que ya tenemos para iniciar con un proceso de do while, 200 subintervalos entre cada diferencia de alturas, y los incrementos que es nuestra altura sobre los subintervalos. Entonces aquí iniciamos nuestro do while mientras la velocidad máxima no sea mayor de 0.15, se seguirá iterando.
Y para esto ya estamos con los diferentes procesos que tiene. El primer proceso es el llenado de nuestra principal matriz. Esto, pues utilizando el método visto anteriormente, el explicado por nuestro compañero Jairo, primeramente llenamos toda la matriz con cero para posteriormente ir llenando lo que vimos ahorita eh, a través de las diagonales y sus extremos. Y a esta matriz, en el segundo proceso, le sacaremos la inversa a través del método Doolittle, un método que esto principalmente lo sacamos de este código de internet porque era un poco complicado y a través de este método saca la inversa. Una vez obtenida esta inversa, ahora tendremos que sacar nuestro vector de puntos que también describió nuestro compañero Jairo anteriormente. Entonces, con nuestra función h, que era la diferencia de presiones sobre L, también la dividimos sobre mu, ya que es otra constante que se encuentra en nuestra ecuación, nuestra viscosidad. Y solamente se llenará todo este vector de puntos que es de una dimensión y se multiplicará por los incrementos de h al cuadrado. Y después esto se llenará el vector de incrementos y después simplemente se multiplicará por nuestro vector que es la matriz inversa por lo que ya teníamos, lo que sacamos ahorita, que era la matriz de incrementos. Y simplemente en el dual se irá aumentando la mu hasta encontrar nuestras velocidades óptimas. Como resultados, eh, al ir ejecutando ya con las mus, nos irá imprimiendo iteraciones e iteraciones hasta llegar a una velocidad máxima. Por ejemplo, aquí llego hasta la décima iteración, que es 0.14 metros sobre segundos, con una viscosidad de 0.02. Entonces también nos va a imprimir la gráfica del flujo de la última iteración, que fue nuestra velocidad óptima menor a 0.15, y esta es la que se muestra en la pantalla. Y también imprimirá un GIF de flujo que se va a mostrar conforme pasa. Y ahí se ve cómo se forma nuestro flujo. Y también va a imprimir lo que es la derivada analítica versus la numérica, que ya la analítica ya la obtuvimos, nada más la pusimos en el programa para que comparara los resultados y pues sí son muy parecidos y pues con esto se comprueba que pues sí funciona nuestro programa. Y en el caso 2, bueno, en caso en el que pues, no tengamos la diferencia de presiones, pero tengamos diferentes valores de viscosidad pues en la granja de Vico, que tengamos diferentes fluidos, pues simplemente los ingresaremos manualmente y este irá aumentando las diferencias de presiones, irá creando iteraciones hasta encontrar una velocidad máxima. En este caso lo pusimos de 0.8 a 1.2 y al ir incrementando las presiones, pues encontrará cuáles son las óptimas entre un rango de velocidades y imprimirá todos los resultados posibles. Aquí imprime más o menos unos 4 o 5 y también imprimirá la gráfica de la última y también un GIF donde se va formando nuestro fluido. Y pues eso sería todo. Y pues en conclusión, pues a partir de estas ecuaciones de Navier-Stokes, pudimos obtener una ecuación diferencial de segundo orden y esta resultó ser de forma parabólica, así que tuvimos que emplear diferentes métodos, principalmente el de diferencias finitas, para resolver este tipo de ecuaciones. Hubo complicaciones, pues al principio por el método, porque no sabíamos cómo resolver este tipo de ecuaciones parabólicas, pero al final pues se llegó estos resultados en el que ya sea introduciendo las viscosidades o de forma eh, todo de forma manual, llegaremos a una velocidad establecida y con esto podemos determinar pues la velocidad máxima a lo largo de estas dos placas y que no, pues nuestro sistema no le llegue a pasar algo. Y eso sería todo. No sé si voy a ejecutar el programa.
Ay, se me sectó el micro. Bueno, ejecuté el programa y se nos mostraron las diferentes iteraciones. Y pues eso sería todo de nuestra parte. También se ejecutó el GIF. No sé si hay alguna duda.